muy amable por la invitación y para dar a conocer pues un poco también de lo que estamos haciendo en psicología y salud mental en general, desde la psicología, a partir de un, entre comillas, nuevo procedimiento, nuevo método que estamos implementando desde hace eh, ya un par de años, que es el análisis de redes psicométricas. Mi presentación trataré de ser lo más breve posible también y versará en hacer una introducción al análisis de redes para luego pasar al análisis de redes psicométricas, dando algunos ejemplos también de lo que estamos haciendo. Eh, Cuando hablamos de análisis de redes en general, como dije, voy a tratar de ver un poco de análisis de redes en general para luego pasar a redes psicométricas. Cuando hablamos de redes, es un procedimiento, es un método que en realidad no es tan novedoso, vamos a ver ahora una línea de tiempo, pero que tiene aplicaciones, ¿no?, en diferentes tipos de investigación, ¿no? Hay investigaciones de diseños confirmatorios basados en análisis de redes, hay estimaciones bayesianas, hay metaanálisis de redes, se puede utilizar también el análisis de redes para diseños de caso único y también hay diseños para modelos relacionales. Eh, y dentro de ellos, ¿no?, de los diferentes tipos de diseños o tipos de investigación en los cuales se puede aplicar el análisis de redes, pues también está la psicometría de redes, ¿no? Eh, que es básicamente lo que tenemos que ver. Es una introducción, como el mismo nombre lo dice, pero creo que es importante poder verlo. Eso dentro de lo que buscamos encontrar con el análisis de redes psicométricas es, pues, cómo está estructurado o estructurada una medida de autoinforme. Un poco de línea de tiempo, en realidad los primeros, pues los inicios del análisis de redes en general datan del 2006, ¿no? Específicamente en psicología, ¿no? O en salud mental en general, ¿no? Para especificar. Básicamente con Bardemás, ¿no? Luego vienen algunos estudios importantes de Kreismer, de Sasha Etkan, que en realidad es básicamente quien es uno de los investigadores que más aporta en ese sentido, con una, con unos estudios acerca de visualización de redes, ¿no? Borsborn también, ¿no? Y hay diferentes estudios que se han venido publicando. Específicamente los estudios de análisis de redes psicométricas inician pues con EBSCAM, con Brenton y Borsborn, ¿ya?, en el año 2017. Luego de ello se empieza a realizar más investigación sobre redes psicométricas, ¿sí? ¿Listo? ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, ¿no?, hay diferentes estudios que se han venido realizando en los últimos años acerca de este tema. Como dije, posiblemente centrado en salud mental específicamente. Acerca de publicaciones en Scopus o de redes psicológicas en general, también existen, bueno, eso es una revisión de hace unas cuantas semanas atrás, cerca de 59 documentos, específicamente sobre redes psicométricas, lo cual nos dice que, por lo menos en esa base de datos, no es pues un tema tan recurrente por ahora. Tiene una tasa anual de producción que aproximadamente supera un poco más de 15, entre 15 y 17 artículos anuales, ¿no?, entre el 2022 y 2023. Y podemos ver, por ejemplo, las revistas que más se publican, básicamente son revistas de corte metodológico, como pueden ver ahí, y básicamente más en el caso psicológico. Como mencioné, ¿no?, dos de los autores más importantes en el caso de este tema, en el caso de redes en general, ¿no?, Sepskan, Borsboom, Christensen, ¿sí?, son los autores que más publican sobre redes psicológicas y que pertenecen pues a la Universidad de Ámsterdam, Alberta, Virginia, etc.
Esto nos da como que un panorama general acerca de la producción en redes psicológicas en general, ¿ya? Eh, Uno de los primeros estudios que enfatiza o que trata de sistematizar un poco lo que es redes psicométricas es ese estudio, ¿no? En donde desde una perspectiva de redes se trata de ver la comorbilidad. Entonces, para entender un poquito acerca de esto, se parte de analizar un poco cómo se venía conceptualizando los trastornos mentales, ¿no? Básicamente a partir de una hipótesis de una causa común, ¿sí? Hay una causa común que es la que genera un conjunto de síntomas, ¿no? Como dice ahí, si uno adopta pues la hipótesis de causa común, una correlación positiva alta entre los síntomas, se debe enteramente a la influencia de una variable latente, ¿no? Que está obviamente detrás del trastorno, ¿no? Por lo tanto, parece ser que estos modelos de variables latentes, sin embargo, no permiten conceptualizar la relación entre los trastornos mentales y también sus síntomas. Solamente son causas de ellos. Por eso que bajo este modelo, ¿no? De variable latente o de causa común, pues los trastornos mentales pueden no explicar cómo es que covarían los síntomas, ¿sí? Y es por eso que se trata de tener otra perspectiva para ver cómo los síntomas pueden ir interactuando. Como ustedes pueden ver en los gráficos, por ejemplo, lo que se busca es, ¿no? En este ejemplo que está a la izquierda, una red de cuatro síntomas, ¿no? Que hay una interacción entre cada uno de ellos. Entonces, la interacción es un concepto fundamental dentro del modelo de análisis de redes. Dentro de este mismo estudio que estamos analizando, eh, en este caso de Borsbaum, ¿no? Él refiere que el uso del término enfermedad implica una etiología elaborada mediante la cual los síntomas surgen de una vía patogénica común, seguimos bajo el modelo de causa común, mientras que el término trastorno mental se refiere a una constelación sindrómica de síntomas que están empíricamente relacionados, a menudo por razones desconocidas. Entonces, la búsqueda de causas comunes que dan lugar a una sintomatología manifiesta. Por ejemplo, si una persona expectora sangre, tiene dolor en el pecho y falta de aire, un médico pues, podría hipotetizar la presencia de un tumor en el pulmón. Es un ejemplo, ¿no? Pero esta estrategia parece que no ha sido muy efectiva en psiquiatría precisamente porque no se han identificado mecanismos centrales de enfermedad ni vías patogénicas para los trastornos mentales. Bajo considerando, ¿no? Porque se considera que en lugar de ser efectos de una causa común, se ha argumentado que los síntomas psiquiátricos se causan mutuamente. Entonces hay una interacción entre ellos. Eso es lo que va a postular la teoría de redes. En general, ¿no? Con el análisis de redes, un atributo psicológico, como dice ahí, no se considera una causa común o no se considera como una causa común subyacente, ¿no? Que explica un conjunto de manifestaciones perceptibles, ¿no? Sino básicamente un sistema en el que cada componente, en este caso cada síntoma, interactúa entre sí sin que estos componentes perceptibles estén vinculados a una causa común subyacente. ¿Qué quiere decir? Que la interacción entre los síntomas es el mismo trastorno y no una causa de él. Dentro de psicometría, para poder ir enfocando en el caso psicométrico, vemos un poco esta metáfora, ¿no? Tenemos tres situaciones. En la situación uno, una persona arma un rompecabezas, uniendo cada pieza por sus aspectos en común, pero desconoce de qué se trata ese rompecabezas. Solamente ve las piezas, pero desconoce de qué cosa es el rompecabezas, hasta que lo termina y descubre que se trata, por ejemplo, de la depresión. En la situación 2, una persona arma un rompecabezas cuyas piezas tienen determinados colores, ¿no? Ciertas texturas predominantes, lo que va a facilitar posicionar cada pieza dentro del tablero, permitiendo pues completar mucho más rápido el, el rompecabezas. Mientras que en la situación 3, una persona arma un rompecabezas y observa cómo cada pieza se conecta y se agrupa con las demás, ¿sí? Permitiendo formar pues conjuntos de piezas similares y completar los rompecabezas mucho más fácil, ¿sí? Entonces,
tenemos tres situaciones, ¿no? En las cuales eh, pues, nos permiten analizar un poco tres procedimientos que son muy utilizados, que son procedimiento de componentes principales, el análisis factorial y el análisis de redes, ¿no? Eh, Tradicionalmente, ¿no? Muchas veces cuando se hacía antes cuando ya no se utiliza, obviamente, análisis psicométricos para evaluar la estructura interna de un instrumento bajo la teoría clásica de los test, se utilizaba mucho el análisis de componentes principales, lo cual es un error. Ya que voy a explicar muy brevemente por qué más adelante. Porque un análisis de componentes principales no es lo mismo que un análisis factorial y tampoco es lo mismo que un análisis de redes, ¿no? Entonces existe cierta confusión entre lo que es el análisis factorial y el método de componentes principales. Básicamente la confusión nace, es una hipótesis que yo tengo, nace en que muchas veces en las primeras versiones del SPSS, bueno, hasta ahora es, ¿no? Un software muy utilizado para hacer análisis estadístico, cuando nosotros queríamos hacer análisis psicométricos y ver la estructura interna de un instrumento, íbamos a analizar reducción de dimensiones y encontrábamos pues este escenario, ¿no? En el cual básicamente por defecto te mostraba que para hacer una reducción de dimensiones, pues necesitabas el análisis de componentes principales, ¿no? Por defecto estaba eso, ¿correcto? Eh, y utilizaba un método de extracción, que por defecto también estaba el método de extracción Varimax, etc. Pero hay que entender, en realidad, que hay una diferencia conceptual entre el análisis factorial y el método de componentes principales. Básicamente, el método de componentes principales es un método de reducción de datos. Entonces, es un conjunto de datos y lo que busca es reducirlo, ¿no? En esencia. Mientras que el análisis factorial lo que busca es conformar estructuras simples, a partir de que, a partir de cierta varianza común entre los elementos, entre las variables, entre los puntajes, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia conceptual importante, ¿ya? El análisis factorial, específicamente el análisis factorial exploratorio, por ejemplo, lo que busca es identificar y modelar la varianza compartida entre los ítems, asumiendo que hay factores comunes subyacentes. Mientras básicamente el análisis de componentes principales lo que busca es reducir la dimensionalidad, obviamente buscando maximizar la varianza explicada de cada componente principal, pero sin asumir que existe un factor subyacente, una variable latente detrás, ¿ya? Entonces, en el análisis factorial, pues los factores están pensados para poder interpretarse como constructos latentes, que van a causar, obviamente, respuestas observadas, que vendrían a ser, por ejemplo, las preguntas o los síntomas. En el caso de análisis de componentes principales, y los componentes son básicamente combinaciones lineales de las variables observadas, que proporcionan una descripción eficiente de la varianza de datos, pero no necesariamente tiene una interpretación causal. También es otra diferencia importante a considerar. Y finalmente, lo referido al error, ¿no? El análisis factorial incluye explícitamente un término de error o factores específicos para cada ítem, pero que no es compartido con otros, mientras que en análisis de componentes principales pues, no separa específicamente el error de lo que es la varianza única, más bien toda la información y toda la varianza de los ítems son transformados en componentes principales. Entonces vemos ciertas características que diferencian lo que es un análisis factorial, que es que deberíamos hacer, de un análisis de componentes principales. Entonces, lo que busca el análisis de redes psicométricas es también encontrar conjuntos de redes, ¿no? O agrupar agrupaciones de síntomas, de elementos, de comportamientos o de nodos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Teniendo pues también una estructura relativamente simple que nos permita explicar cómo es que se van relacionando estos síntomas. Y eso se realiza a través de un análisis gráfico exploratorio. El análisis de redes nos permite, obviamente, una de las facilidades, ¿no? Es que podemos observar gráficamente las relaciones entre las variables, ¿no? El EGA, que es el análisis gráfico exploratorio, básicamente es un método alternativo de análisis factorial para modelar e interpretar datos psicológicos. Ojo, es un método alternativo de análisis factorial, ¿no? En un modelo de red, como ustedes pueden estar viendo, una variable aleatoria es un nodo, ¿no?
Cada circulito que ustedes pueden ver ahí es un nodo conectado con otros nodos, ¿sí? Nodos, síntomas o comportamientos que están conectados por aristas, ¿no? Estos nodos se conectan por aristas que representan su relación. Entonces, esas aristas básicamente lo que expresan son las relaciones. Eh, Sabemos que los modelos factoriales también se pueden representar con diagramas, mientras que los modelos de redes se visualizan con un gráfico que contiene todos los nodos y todas las aristas que se van a ir conectando. Dentro del EGA tenemos, como ya mencioné, estos circulitos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tanto de color rojo como celeste. Son, técnicamente se denominan nodos o también son las variables, o en nuestro caso pueden ser los síntomas, pueden ser comportamientos, ¿no? O pueden ser también dimensiones o factores, ¿sí? Luego, los bordes vendrían a ser las asociaciones entre los nodos o variables o síntomas o comportamientos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos observar aquí una red conformada por nodos y por bordes. Pues lo que busca el análisis gráfico exploratorio, ¿no? El EGA es muy similar a lo que es el análisis factorial exploratorio, conformar estructuras simples, ¿no? A partir de los síntomas o los comportamientos, ¿no? Entonces, pero hay que diferenciar bien entre interpretar una red psicométrica, una red ecológica, una red cerebral, una red social, ¿no? Por ejemplo, dentro de una red social, las aristas vendrían a ser las amistades o las relaciones de las personas que vendrían a ser los nodos, haciendo un símil. En la red cerebral, las aristas son las coactivaciones entre las regiones cerebrales que vendrían a ser los nodos. En una red ecológica, las aristas son interacciones entre diferentes especies, que vendrían a ser también esas especies los nodos. Esas interacciones entre especies. Y en la red psicométrica, las aristas son asociaciones entre variables, que vendrían a ser en este caso los nodos, los síntomas, comportamientos o los ítems en una prueba, ¿sí? Ahora, hay estudios que señalan que cuando los métodos no coinciden, la precisión del EGA, de este entorno gráfico, ¿no? Puede disminuir al 73,3%. Entonces, eso significa que aproximadamente el 73,3% de los casos realizar un análisis de redes psicométricas mediante el EGA aún proporciona una estimación correcta de la estructura de dimensión, ¿no? Eh, entonces, esto nos indicaría un poco que incluso, y esto lo señala Sacha Estras en uno de sus últimos estudios, que básicamente eh, realizar un, un análisis de redes psicométricas es mucho más preciso y es mucho más estable que realizar un análisis factorial exploratorio bajo el método común que muchos conocemos, que forma parte de la teoría clásica de los test. Eh, en el Perú específicamente, ¿ya? Esto es un tema relativamente nuevo, como ya lo he venido diciendo, ¿no? Nosotros hemos venido realizando ya desde algunos años, desde el año 2022 aproximadamente, algunos estudios referidos a ello, ¿no? Tratando de dar pues evidencia psicométrica a partir de análisis de redes a medidas de bienestar subjetivo o a medidas pues de ansiedad y depresión, ¿no? Con el PHQ-4, por ejemplo, y también con escalas pues de bienestar subjetivo. Eh, en realidad, como he mencionado, es un método alternativo, pero que, según los estudios que nosotros hemos revisado, ¿no? Pues es mucho más preciso y mucho más estable. Ahora, hay algunos estudios que combinan algunos procedimientos, combinan procedimientos de la teoría clásica de los test y combinan procedimientos del análisis de redes. ¿A qué me refiero con eso? Que realizan, por ejemplo, un análisis de redes psicométricas con el EGA, haciendo un símil con el análisis factorial exploratorio, y luego esa estructura, ¿no? O ese conjunto pues, el grupo de síntomas que vendrían a ser las redes, eh, pues se confirma, ¿no? Mediante un análisis factorial confirmatorio. Eso en realidad, si bien metodológicamente se puede hacer, conceptualmente no, porque como ya hemos tratado de ver muy brevemente, eh, pues el análisis
de redes en general y el análisis de redes psicométricas en particular tiene una lógica muy diferente al trabajo tradicional, ¿no? Mediante, por ejemplo, la teoría clásica de los test, que es la que se fundamenta los modelos de análisis factoriales, ¿no? Tanto el exploratorio como el confirmatorio. Entonces, hacer este procedimiento no es del todo correcto. Si bien se realiza, y he visto muchos estudios que realizan ello, pero siendo pues muy cuidadosos de la parte metodológica, pero también del sustento lógico, eso no se debería hacer. Ahora, el análisis de redes psicométricas tiene varias ventajas también. Eh, Cuando uno realiza, por ejemplo, se puede realizar eh, invarianza de redes psicométricas. No lo he puesto acá por una cuestión de tiempo, ¿no? En la teoría clásica de los test también se puede realizar procedimientos de invarianza de la estructura interna de una prueba de autoinforme, ¿no? Tratando de examinar si la estructura interna de un instrumento pues se mantiene invariante, constante, no cambia entre diferentes grupos. Mediante el análisis de redes psicométricas también, es decir, averiguar y estudiar si es que la red que se presenta en un grupo también se presenta pues de manera consistente en otros grupos. Esto es muy importante porque en realidad nos hablaría de la estabilidad de la red, por ende, la estabilidad de las interconexiones, que como ya dije, pues constituyen eh, el problema mismo, o el trastorno mental, o la variable latente en general, ¿no? Entonces se puede hacer también una suerte de invarianza mediante el análisis de redes psicométricas. Además, eso es importante porque te permitiría tener sustento para poder realizar comparaciones, ¿no? También, obviamente, si seguimos la lógica mediante un análisis de redes, eh, sin la posibilidad o sin que exista una mayor probabilidad de la presencia de sesgo, ¿no? Cuando nosotros no realizamos análisis de invarianza de las medidas de autoinforme, antes de realizar análisis comparativos, entonces estaríamos teniendo un resultado sesgado, ¿no? Porque lo que busca el método de invarianza es forma práctica, ¿no? Forma metodológica es que la estructura sea la misma, la estructura de una prueba sea la misma. Pero de forma práctica, eso expresaría que las personas de diferentes grupos entienden el constructo, entienden la variable de la misma manera. Entonces, si entienden el constructo de la misma manera, obviamente se puede comparar. Pero si un grupo A entiende el constructo de una manera diferente al grupo B, y yo aún así realizo comparaciones, entonces ahí habría un sesgo de medición, ¿no? Por eso que lo que se opta ahora en los estudios, cuando realizamos estudios comparativos, eh, no sé, pues la ansiedad entre hombres y mujeres, por ejemplo, o el bienestar entre diferentes grupos etarios. Entonces, lo que se tendría que hacer previamente es realizar un análisis de invarianza de la medida de autoinforme que yo voy a utilizar. Es un análisis de invarianza según sexo para saber si los hombres y las mujeres entienden de la misma manera la ansiedad o la depresión de acuerdo a cómo la prueba lo está conceptualizando. O si es que los diferentes grupos etarios entienden el concepto de bienestar de la misma manera. Sin esa evidencia previa, nosotros estaríamos obteniendo resultados sesgados. Con el método de análisis de redes psicométricas también se puede hacer una invarianza de redes psicométricas, ¿no? ¿Qué es el procedimiento que se debe realizar? Lamentablemente, aún muchas veces realizamos nosotros, digo nosotros en forma general, análisis comparativos, ¿no? Sin tomar en consideración, sin tomar en cuenta eh, si es que nuestro instrumento es invariante o no. Entonces, se estaba trabajando, nosotros creemos que de forma exploratoria se puede realizar análisis de redes psicométricas y, como ya mencioné, pues nos da un resultado mucho más preciso, ¿no? Mucho más consistente que el método tradicional de análisis factorial. Eh, Se puede realizar invarianza, como ya dije. Hay también dentro de lo que es redes psicométricas una estimación de la fiabilidad en base a redes psicométricas también. Es muy interesante poder eh, analizar, ¿no? Entonces, son dos propuestas, ¿no? Ya dije, son dos, es una alternativa más, pero es una alternativa que en los últimos años se está tomando
mucha más fuerza, básicamente por esta capacidad también de ver la interacción de los síntomas o de los ítems o de los comportamientos dentro de cada red o cada factor. Entonces, yo los animaría a, si se interesan un poco por el tema de análisis de redes psicométricas, ¿no? Poder indagar un poco más, porque de la perspectiva de nuestro grupo de investigación que venimos trabajando esto, eh, prevemos que puede reemplazar muy bien al análisis factorial exploratorio, por ejemplo. También se puede hacer una especie de análisis factorial confirmatorio con redes dirigidas en ese sentido. Y eso es lo que quería yo comentar muy, muy brevemente. En realidad, el tema de redes psicométricas, como dije, es nuevo, hay muchísimo que ver, hay muchísimo que indagar. Nosotros siempre estamos como que aprendiendo nuevas cosas de hacer acerca de este tema, porque creemos, como ya dije, que es algo que puede ser una alternativa muy importante y muy viable a procedimientos tradicionales que también son, obviamente, buenos, importantes, pero que también tienen ciertas limitaciones. Eh, Eso es, bueno, que haya alguna referencia también para que lo tengan en cuenta. Nosotros dentro del grupo estamos editando, ya está en prensa, un libro sobre psicometría, en donde tenemos algunos capítulos sobre redes psicométricas, que para nosotros es muy importante, y vendría a ser como que el primer capítulo en español en el Perú que se realiza sobre esa temática, ¿no? Y en muchos otros países latinoamericanos. En realidad creo que nuestro grupo de investigación en Perú es, me atrevería yo a decir, el único grupo que está trabajando con redes psicométricas, por lo menos en Latinoamérica. Bien, gracias.